Saludos por acá, David Montes de Duamel, y en esta oportunidad vamos a comenzar sobre la subjetividad internacional, entre otros puntos de interés del derecho internacional público. Y es que la subjetividad internacional es esa actitud que tienen ciertos entes para ser considerados sujetos de derecho internacional público, es decir, para figurar como titulares de derechos y obligaciones en el ordenamiento jurídico internacional. Algunas de las características de estos sujetos de derecho internacional público es que son creadores de normas jurídicas de carácter internacional, son los destinatarios de esas mismas normas jurídicas, son los que pueden reclamar ante tribunales o foros internacionales por incumplimientos y también pueden incurrir en responsabilidad internacional en caso de violaciones de las obligaciones. Hay una clasificación doctrinal de estos sujetos de derecho internacional público y desde puntos de vista o criterios diferentes. Algunos dicen que son los sujetos originarios y los admitidos, hablando de los originarios como el Estado, los estados, mientras que los admitidos son las organizaciones internacionales creadas por los estados. También pueden definirlo desde el punto de vista de sujetos primarios y secundarios, considerando el Estado como un primario y el secundario la organización internacional. Plenos y limitados son los plenos son los que poseen todas las competencias y atribuciones no prohibidas, mientras que los limitados son los sujetos funcionales o con competencias tasadas, como la Cruz Roja, la OEA, entre otros. Hay otra clasificación o otros criterios que pueden hablar de los estados, las organizaciones internacionales, el individuo como ese ser, ese miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, los grupos humanos en aspiración estatal, como los movimientos de liberación nacional. Tenemos también la Santa Sede, y nos referimos a la Sede Apostólica y la Orden de Malta, entre otros. También pudiéramos hablar de algunos rasgos que determinan la personalidad jurídica internacional, y es que pueden celebrar acuerdos y tratados regidos por el derecho internacional. Pueden contar con ius standi para representar intereses ante tribunales internacionales, asumir obligaciones y poder ser sancionados de forma internacional, también para participar en relaciones internacionales de modo autónomo y directo. Ahora bien, hablemos de la capacidad jurídica de estos sujetos del derecho internacional público, y es que esta capacidad jurídica no es más que esa actitud que ya hemos conversado anteriormente para adquirir derechos y obligaciones en el plano internacional. Ahora, cuando hablamos de esa capacidad, hablamos que tiene la capacidad de goce, es la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio es para poder ejercer por sí misma esos derechos y cumplir también sus obligaciones, porque recordemos que no es solo exigir derechos, sino que también debemos cumplir con las obligaciones. También podemos hablar de esa capacidad procesal, que es la facultad para comparecer ante tribunales internacionales. La capacidad negocial, que permite la celebración de tratados y acuerdos internacionales. Y por último tenemos la capacidad delictual, facultad para responder por actos ilícitos internacionalmente. Ahora bien, entremos a lo que es el Estado. Cuando hablamos de Estado, no es más que la unidad político-jurídico soberana que reúne tres elementos específicos, como es el territorio, que no es más que el espacio geográfico terrestre, marítimo y aéreo, con fronteras definidas y limitadas. La población, que es esa cantidad de personas que son jurídicamente vinculadas por la nacionalidad. Y por último tenemos al gobierno, que es la organización política autónoma que ejerce el poder interno y externo de un Estado. La soberanía del Estado implica independencia de toda autoridad externa y el ejercicio pleno y competencias dentro de su territorio. La formación, crecimiento y extinción del Estado, podemos hablar que la formación de un Estado puede producirse por secciones, separación de una parte del territorio o de un Estado preexistente, desmembramiento, que es la fragmentación de un Estado en múltiples nuevos Estados,
Cuando hay una fusión, como es la unión de dos más estados en uno solo, como lo que pretendió en algún momento Simón Bolívar, crear una sola nación, uniendo a Venezuela, Colombia, entre otros países, generando esa fusión de una gran Colombia. También tenemos la Declaración de Independencia de Colonia, y también se pueden crear a través de la aparición ex novo en territorios no ocupados. Actualmente es inviable, históricamente inviable hoy. La extinción de un estado puede ser por anexión total o parcial a otro estado, por disolución o desaparición, transfusión o desmembramiento, y por sucesión de estados, que es la transmisión de derechos y obligaciones a un estado sucesor. Las formas de estado, según su estructura, podemos decir, o según su estructura de poder, podemos decir un estado o unidad, un estado unitario, que es el estado centralizado con un poder único. Un estado compuesto es el estado integrado por entidades territoriales con ciertos grados de autonomía, unión personal, real o confederación. Estado federal, y también tenemos los protectorados, colonias, territorios bajo tutela. Según su grado de independencia, podemos decir que están los plenos, soberanos e independientes, como es nuestra República Bolivariana de Venezuela, los dependientes, que son estados subordinados a otro poder exterior, estados títeres o territorios administrados por potencias foráneas. Ahora, dentro de los derechos y obligaciones de los estados, los principales derechos de los estados, tenemos una igualdad soberana, la no intervención, es la prohibición de injerencia en asuntos internos de otros estados, libre determinación de los pueblos pueden decidir su condición política, el derecho a la paz y la defensa, celebrar tratados y establecer relaciones diplomáticas. Las obligaciones de los estados incluyen cumplir pacta sunt servanda, honrar los tratados válidamente suscritos, respetar la integridad territorial y la dependencia política de los demás, garantizar y proteger los derechos humanos en su jurisdicción, cooperar en la solución pacífica de las controversias internacionales y abstenerse a recurrir a la fuerza salvo casos de legítima defensa o mandato de la ONU. El reconocimiento del Estado y el reconocimiento del gobierno. El reconocimiento es un acto jurídico unilateral por el cual un Estado constata la existencia de una determinada situación jurídica. Ahora, las formas de reconocimiento del Estado tenemos una explícita, que es mediante nota diplomática o declaración oficial, y también por trato bilateral o por un tratado bilateral. Tenemos la tácita o implícita, que hablamos de aquellos hechos como la admisión en organizaciones internacionales en el establecimiento o mantenimiento de relaciones diplomáticas y la firma de convenios multilaterales. Ambas formas pueden reflejar reconocimiento de iure, definitivo o de facto, es decir, provisional, sujeto a condiciones. Muchas gracias.